la cuestión de la sustentación. Independientemente de que de pronto al hacer la sustentación y la gane no le vaya a alcanzar para recuperar, ya que el taller valía la mitad de la recuperación y la sustentación valía la otra mitad. Listo. Entonces, o al menos que me haga una sustentación impecable donde me demuestre que domina el tema, que lo domina inclusive más que el profesor. De esa manera, entonces no tendré en cuenta que no entregó el taller y le pondré su nota de recuperación. Entonces, no sé, voluntarios que quieran pasar primero, en su defecto vamos aquí llamando en el orden como aparecen. No, bueno, parece que no hay voluntarios, entonces vamos a estar llamando. Décimo. Listo, Dailén Cárdenas se encuentra presente. No, listo. Aclaro, estudiante que no asistió el día de hoy, obviamente no tiene un soporte que amerite esa ausencia, automáticamente el indicador o los indicadores que deba recuperar quedan perdidos. En eso sí voy a ser claro. No quiero ningún tipo después de reclamo, de profe, que yo no puedo hacer la recuperación por esto, nada. Hilary Escobar se encuentra aquí. Listo. José Barrios se encuentra aquí. O sea, enciende el micrófono, no se pronuncia, entonces como si no estuviera en clase. Sí, estoy aquí con el celular, pero necesito también la pantalla del computador. Yo estoy conectado con el celular, pero también necesito la pantalla del computador. ¿Ya? Pero ya vino. Dios se está uniendo. Listo, Natalia, para sustentar. Listo, Natalia. ¿Cuál o cuáles indicadores perdiste, Natalia? El 12. Solamente el indicador 2. Listo, explícame el punto que está aquí, el 175, por favor.
Un generador eléctrico produce una corriente alterna y representada por I de t igual a 45 seno de t menos 20. ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica alterna si se sabe que seno de t es igual a 3 séptimos? ¿Cierto? Hay algún usuario de sus compañeros que entra a veces con el nombre de Emanuel Ballesta C2. Profe, ese es el hermano Eliseo. Ok. Debe ser ella. Ya la iba a eliminar. ¿Natalia? Profe, que quiere que le diga si eso es un poco de número ahí. Dime qué fue lo que hiciste. Así conseguí. Como yo dibujo, porque le voy a explicar, profe, un poco de... Bueno, entonces, damos paso al siguiente estudiante, de que la compañera Natalia no dice nada. Listo, Líos mío Seda, ¿ya está aquí? Nada, todavía no está Líos mío Seda. Son los que no entregaron taller. Andrés Aguirre. Bueno, Andrés Aguirre parece que no asistió. Casey Doria. Tampoco asistió. Y Levi Mejía. Levi Mejía, no está Levi Mejía. Bueno. Los que no sé, no asistió. Dice Pulido se encuentra aquí.
No, tampoco asistió. Bueno, entonces estudiantes que automáticamente pierden los indicadores del tercer periodo: Dailén Cárdenas, Hilary Escobar, José Barrios, Lizeth Pulido, Luz Muceda, Natalia Mestra, Andrés Aguirre, Keisy Doria, Levi Mejía. En el caso de José Barrios, Natalia Mestra, pierden a pesar de que entregaron el taller debido a que no sustentaron. En el caso de Dailén Cárdenas, Hilary Escobar, Andrés Aguirre, Keisy Doria y Levi Mejía pierden porque no asistieron a la sustentación. Ay, se me pasaba, Luz Muceda también pierde por no asistir a la sustentación del taller. Entonces, eso es básicamente matemáticas. El día viernes estaremos haciendo la de estadística a los que le corresponden. Y bueno, jovencitos, los invito a estudiar, pasar matemáticas. No crean que va a ser fácil. Crean, y siempre se los he dicho, procuren ganar la asignatura como es. Quizás en el segundo periodo, algunos lo alcancé a ayudar en la recuperación, dando intensivos que teníamos que las clases en mi casa, ya no había tiempo para de pronto hacer esa sustentación, o cuando hubo el tiempo no dimos clase porque me encontraba en intensivo y por eso me tocaba automáticamente tomarles el taller como la única nota para la recuperación. Listo, niña. Entonces, a continuación, son las 7 en punto. Vamos a tener alrededor de 1 hora de clases para explicar la primera parte del tema de lo que son matrices, toda la parte teórica y vamos a copiar el tema, el indicador, la pregunta y posteriormente vemos ese video de introducción. ¿Sabías que la caspa podría contribuir a la caída del cabello? Head & Shoulders refuerza el cabello desde la raíz. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de matrices y ahora veremos una pequeña introducción a este tema. Y lo primero que tenemos que ver obviamente es ¿qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números ordenados en filas y o columnas. No es nada más. Eso es una matriz. Aquí pues les recuerdo, bueno, de pronto parecerá tonto, pero les quiero recordar que las filas van en este sentido, en el sentido horizontal, y las columnas van en el sentido vertical. Por si de pronto tienen problemas para acordarse de esto, acuérdense de las columnas de una casa o de las columnas de un edificio. Las columnas siempre van en este sentido, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y las filas irían en sentido horizontal. Por ejemplo, aquí escribí dos matrices, ¿sí? Que son, como les decía, números ordenados en filas y columnas, ¿sí? Aquí hay otra matriz ordenada en filas, ¿sí? Y columnas. Aquí escribí la matriz de estas dos formas. Bueno, aquí les voy a ir explicando cositas, ¿no? Primero, una matriz siempre se le, bueno, en matemáticas a todo se le da nombres, ¿no? Incluidas las matrices. Las matrices generalmente se nombran con letras mayúsculas de nuestro alfabeto español, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser letras mayúsculas. Aquí hay una matriz con 6 numeritos, aquí hay otra matriz con 6 números. Las matrices se pueden escribir entre paréntesis o se pueden escribir entre corchete, ¿sí? Se pueden escribir de cualquiera de estas dos formas. O sea, aquí yo pude haberle hecho corchete, ¿sí? Si les parece más fácil, o aquí le pude haber hecho paréntesis, eso es lo de menos, ¿sí? Pero cualquiera de estas dos formas es o son utilizadas para escribir las matrices. Ahora,
Las matrices, aquí tenemos dos matrices, ¿no? Las matrices tienen elementos. ¿Y cuáles son los elementos de las matrices? Pues cada numerito de estos. O sea, aquí en esta matriz el 1 es un elemento, el 3 es otro elemento, el 7, el 2, el otro 3 es otro elemento, ¿sí? Y son elementos diferentes, no importa que se repita el 3. Este es un elemento y este es otro elemento. Los elementos se diferencian entre sí por la ubicación que estén en la matriz, como por ejemplo aquí, ¿sí? Como les decía, hay un 3 aquí y otro 3 aquí. Son dos elementos diferentes simplemente porque están ubicados en posiciones diferentes de la matriz. Esta matriz, por ejemplo, se dice que tiene un tamaño, o también se dice orden, o también se le puede decir una dimensión. Aquí voy a escribirlo, ¿sí? A veces se escribe aquí. Esta tiene una dimensión de 3 por 2, ya les explico qué quiere decir esto. Y esta tiene una dimensión de 2 por 3. ¿Qué es la dimensión? La dimensión está dada, bueno, cada uno de estos elementos, ya les voy explicando, se puede escribir de la forma A sub IJ y cada uno de estos elementos se puede escribir de la forma B sub IJ. ¿Sí? Cada uno de estos elementos se nombra, como les decía, dependiendo de la posición. Esta matriz, ¿por qué tiene tamaño, orden o dimensión de 3 por 2? Porque tiene 3 filas, ¿sí? 1, 2 y 3, y tiene 2 columnas, 1 y 2. Esta tiene 2 filas, 1 y 2, y tiene 3 columnas, 1, 2 y 3. Siempre se dice primero el número de filas y después el número de columnas. Ahora, como les decía, este es un elemento que generalmente cada elemento se nombra con la misma letra que se nombra la matriz, pero con la letra minúscula. Por ejemplo, este número 1 es el elemento A sub 1, 1. ¿Por qué? Porque es un elemento de la matriz A y está en la fila número 1 y en la columna número 1. O sea, primera fila, segunda fila, tercera fila, primera columna y segunda columna. O por ejemplo, si observamos aquí otro elemento, puedo escoger cualquiera. Por ejemplo, este elemento, ¿sí? Este elemento se llamaría, bueno, voy a colocar aquí con una flechita. Este elemento se llamaría el elemento A sub 2, 2. ¿Por qué 2, 2? No es porque sea el número 2 el que está aquí, sino porque este elemento está en la segunda fila, ¿sí? Primero el número de la fila, y está en la segunda columna, ¿sí? Esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila y primera columna y segunda columna. Por ejemplo, acá, si queremos mirar cuál es la ubicación de este elemento se llama el elemento B, ¿sí? Ya no se llama A porque pertenece a la matriz B. En este caso, este sería el elemento B sub 2. ¿Por qué? Porque está en la segunda fila, primera fila y segunda fila. Y el otro numerito sería el 1. ¿Por qué? Porque está en la primera columna. Ahora, los elementos de una matriz pueden ser, como les decía, números, ¿sí? Pero esos números pueden ser generalmente cualquier número real, ¿sí? Bueno, generalmente no se escriben fracciones, pero se pueden escribir, por ejemplo, números enteros, ¿sí? Positivos o negativos. Incluso podemos encontrar aquí alguna raíz, por ejemplo, aquí podría decir raíz de 2 o raíz de 7, ¿sí? Entonces, en las matrices podemos encontrar cualquier tipo de números reales. Además, las matrices pueden tener diferentes tipos de tamaños, orden o dimensión, se puede decir de cualquier forma. Aquí hice yo una de 3 por 2 y una de 2 por 3, pero puede haber matrices, por ejemplo, de 1 por 4 o de 5 por 1 o de 7 por 6, ¿sí? Si decimos que una matriz es de orden 7 por 6, estaríamos hablando de una matriz que tiene 7 filas y 6 columnas, ¿sí? Pueden tener cualquier tipo de dimensiones. Además, las matrices se diferencian o se califican, digámoslo así, en diferentes tipos. Ya eso lo vamos a ver en un siguiente video, ¿sí? Porque hay muchos tipos de matrices. Por ahora, pues esto era lo que quería explicarles, ¿sí? Con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Listo, jovencito. Vamos a preguntarle a Mariani Zavala. Mariani, según lo explicado en el video, para usted, ¿qué sería una matriz? Una matriz es un conjunto de números ordenados en filas o en columnas o en otro caso en ambas. Así es. Eso es la explicación de pronto
simple de lo que es una matriz, ¿verdad? Es un arreglo numérico entre filas que van de manera horizontal y columnas que van de manera vertical. Eso se hace con el fin de ¿qué? De organizar una información que nos está suministrando para que sea más fácil su análisis. El uso de las matrices, jovencito, es algo fundamental hoy en día para la humanidad. De hecho, cuando en los programas de computación, todos los algoritmos, todo lo que podemos hacer hoy en día con un computador en un celular, todo está hecho a base de matrices y de códigos binarios. Códigos binarios significa que son matrices formadas por elementos nada más de 0 y 1. 0, 1, 0, 1. Eso se llama código binario. De hecho, hasta han sacado películas acerca de eso. Código binario, ¿cierto? Entonces, el uso de esta herramienta matemática es realmente bastante poderoso. Si en algún futuro los de aquí van a estudiar ingeniería, se darán cuenta de cuán importante es esta rama de la matemática, porque el álgebra lineal es una de las tantas ramas que tiene las matemáticas, así como la trigonometría, así como el álgebra normal que usted vio por allá en octavo grado, así como el cálculo que verá Dios mediante el próximo año, ¿cierto? Entonces vamos a definir de manera formal qué es una matriz y vamos a empezar a hacer una serie de ejemplos, ¿verdad? Luego miraremos cuáles son los tipos de matrices que existen y posteriormente haremos algunos pequeños ejemplos para construir matrices, identificar eso que es fila, todo eso que es columna. Eso es importante tenerlo claro, identificar lo que son filas y lo que son columnas. ¿Listo?
Listo, jovencito. Eso es lo que es una matriz. Es un arreglo numérico de filas y columnas, donde las filas se refieren a los números que están acomodados de manera horizontal y donde las columnas se refieren a los números que están acomodados de manera vertical. Voy a colocar aquí previamente un ejemplo aquí práctico de alguna información para comprender de pronto a qué nos referimos con entender la información de manera organizada. Entonces voy a hacer una pequeña matriz. Las matrices, cuando usted las va a escribir, usted puede usar corchetes, si lo desea, o puede representarlas también en paréntesis. Son las únicas dos maneras que tenemos para expresar una matriz. No hay otra simbología. Nosotros vamos a estar usando la cuestión de lo que son los corchetes. Yo voy a colocar los elementos. Voy a colocar por aquí primero lunes. Colocar martes. Cierto, por aquí voy a colocar hogar. Restaurante. Ya está. Voy a colocar los elementos 12, 5 y 20. Siete, 3, 8. Listo. Aquí tenemos esta matriz, jovencito. Eso es una matriz. Si hoy les hiciera a ustedes la pregunta, ¿cuántas filas tendría esa matriz? ¿Usted qué me diría? 3 filas. Ok. Las filas, ¿cuáles son las características de la fila? ¿O cuál es la variable que me representa las filas? ¿Qué dice María Ángeles, que había levantado la mano? La característica no sería que estas se encuentran de forma vertical. No, las filas no son de manera vertical, pero en todo caso la pregunta es, ¿cuál es la variable que me está representando las filas? Los días de la semana. Los días de la semana, ¿verdad? Los días de la semana, si vemos acá, me están representando las filas, ¿cierto? ¿Y qué me está representando los hogares? Perdón, que los hogares, las columnas. Esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? El sitio, hogar, restaurante y estadio. Ahora, este problema tiene un contexto.
Este problema, ¿qué contexto nos está mostrando? Nos está mostrando la cantidad de sillas que se compraron entre lunes y miércoles para esos lugares determinados. Ojo, para esos lugares determinados. Si yo usted le hiciera la pregunta, ¿cuántas sillas se compraron el martes para el restaurante? ¿Usted qué me dice? 3, ¿verdad? 3, porque yo me ubico aquí en esta matriz. Yo digo, bueno, el día martes se compraron 3 sillas. ¿Para qué? Para el restaurante. ¿Cuántas sillas compramos o se compraron el día miércoles para el hogar? 20. 20 sillas, ¿verdad? Entonces, jovencito, esto aquí es un pequeño ejemplo, de pronto para ilustrar un poco esa definición, de que las matrices nos sirven para organizar muchas veces información. Claro, en el contexto, en nuestro contexto, la manera como vamos a estar resolviendo, muchas veces esto no va a aparecer. Yo simplemente te voy a dar la matriz, te puedo dar de pronto el contexto del problema y a partir de ahí nosotros vamos a resolverlas haciendo uso de las operaciones que más adelante te voy a enseñar. ¿Listo? Entonces, las matrices si nos vamos de pronto a una definición formal, una matriz A será igual a ¿qué? A sub 1, A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 3, 1, punto, A sub N1. Luego aquí vamos a encontrar fila 1, columna 1, y vamos a colocar A sub 1, 2, y vamos a colocar A sub 1, 3, y aquí vamos a colocar A sub 1N, ¿cierto? Lo mismo para acá, puedo continuar de este lado. A sub 2, 2. A sub 2, 3. Hasta A sub 2, N. Lo mismo para acá. A sub 3, 2. A sub 3, 3. Hasta llegar a sub 3N. Ya te voy a explicar qué significa eso. Y aquí podemos encontrar A sub N2, A sub N3, y aquí podemos encontrar, aquí lástima que no cabe bajito, A sub NN. Eso que estás viendo ahí es la definición formal de lo que es una matriz. ¿Qué significa esto? ¿Por qué usamos la letra A minúscula acá en los elementos? Esto que estamos viendo aquí son elementos, los elementos de la matriz. Usualmente los elementos reciben la letra minúscula de la letra en mayúscula que está representando la matriz. Si la matriz estuviese representada por una letra B, aquí yo no voy a colocar A, sino que voy a colocar B. Si fuese C, coloco C. Ahora, vamos a entender estos numeritos. ¿Qué significa el elemento A sub 1, 1? ¿Qué significa el elemento A sub 1, 2, A sub 1, 3, etcétera? Las matrices, el primer numerito que siempre estás observando acá, se lee o te representa el número de la fila. Y el segundo numerito te representa la columna. Primer numerito representa la fila, segundo numerito representa la columna, ¿cierto? Donde sus elementos vienen representados de esta manera. A y J, donde I son filas, y J son las columnas. Buenos días. Entonces miremos un poquito. Esto significa que este elemento
está en la fila 1, mira, fila 1, como te lo estoy señalando aquí, columna 1. Fila 1, columna 1, ¿verdad? Si yo me ubico en este elemento, nuevamente sigue estando en la primera fila, pero ya no está en la columna 1, sino que está en la columna 2, como lo estamos observando acá. Si yo me paro aquí en este elemento está en la fila 2, mira que está en la fila 2, pero está en la columna 2, ¿verdad? ¿Cierto? Este elemento, ¿en qué posición se encuentra? En la fila 3, columna 3. Fila 3, columna 3. Mira la fila, esta es la tercera fila. Fila 3 y la columna número 3. Esa parte del posicionamiento de los elementos es fundamental que usted la comprenda, que usted la entienda, ya, porque muchas veces cuando vayamos a hacer operaciones, yo te voy a pedir cuál es el valor del elemento que se encuentra dependiendo el orden o el tamaño de la matriz que se encuentra en la posición A42, ¿cierto? O en la posición A15, etcétera. Entonces usted debe saber ubicar esos elementos. Obviamente cuando llegamos acá, esta matriz, ¿qué va a tener? Va a tener n filas, n columnas, perdón, y va a tener n filas. Yo no sé cuánto vale este n, esto va a depender del número de filas, sí, pero sí sé que este elemento en particular, ¿dónde va a estar ubicado? En la primera columna. No sé cuántas filas hay, por eso lo dejo de manera genérica n. En la fila n, pero en la columna 1. Lo mismo para acá. No sé cuántas columnas va a tener esto. No sé cuántas columnas va a tener, pero sí sé que este elemento en particular está en la primera fila. Por eso le dejo el 1 ahí y de manera general dejo el 1 ahí. ¿Cierto? Obviamente lo mismo que hago aquí se hace acá. Esto yo no sé cuántas filas va, cuántas columnas va a tener, pero sí sé que este elemento en particular está en la segunda fila. Este elemento en particular está en la tercera fila y este elemento en particular está en la fila n, ¿cierto? Porque no sé cuántas filas van a haber y está en la columna n como lo estamos observando acá. Eso es de manera formal la definición de una matriz. Así que cuando veamos este símbolo, veamos estos numeritos, de pronto no nos vayamos a enredar. Ay, ¿qué significa eso? No. Ahí te estoy dando o te estoy explicando claramente lo que significan estos numeritos. Filas, columnas, fila de manera horizontal, columnas de manera vertical. Y obviamente estos elementos son, o la matriz viene dado con los elementos A y J, donde I te está representando la fila y J te está representando la columna. El primer elemento, I vale 1 y J vale 1, ¿cierto? Primera fila, columna 1. El segundo elemento, la fila que sería I vale 1 y la columna que es J vale 2. Eso es de manera formal la definición de una matriz. Si yo te preguntara a ti, de manera general, obviamente voy a darle un nombre a esta matriz, voy a decir que esta matriz se llama la matriz M. Y yo te pregunto, ¿cuál es el valor del elemento A sub 32, M sub 32? ¿Cuánto vale este elemento? $18. 18. 18. ¿Por qué 18? Explíqueme. Andrea. Profe, porque primero se coloca la letra, luego se coloca el número de la fila, o sea, la 3, y de último se coloca el número de la columna. Excelente, así es. Yo me ubico, el 3, bueno, busco la fila 3, ya estoy en el miércoles, y ya ubico la columna número 2, que sería exactamente ahí, ¿verdad? Donde está la intersección. Perfecto. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuántas sillas se vendieron? Vamos a poner... Búsquenme cuál es el día, cuántas sillas se vendieron y para qué sitios se vendieron. Es decir, si hogar, restaurante o... Fue el día martes y 7 sillas. El día martes, 7 sillas. Fila 2, columna 1. Perfecto. Así es, jovencito. En eso consiste la importancia de entender lo que son filas y columnas. Entonces, cuando vayamos a hacer operaciones, yo siempre voy a estar usando esa terminología. Para hacer esto se debe hacer filas con columnas, etc. Entonces es importante entenderlo, ¿verdad? Porque muchas de las operaciones, para poder saber si se pueden hacer o no se pueden hacer, necesitamos comprender
el tamaño de la matriz, necesitamos comprender si tienen las mismas filas, necesitamos comprender si tienen las mismas columnas. Listo, jovencito. Ahora vamos a pasar a armar una matriz. Vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a armar una matriz. El ejemplo dice lo siguiente. Listo. Construir una matriz. Construir una matriz M de orden 2×3. Tal que sus entradas cumplan la relación que M y J, mira que ese M minúscula te representa los elementos, ¿verdad? M y J es igual a 2i más 3j. Copienlo, ya les voy a explicar. Cuando yo me refiero entradas, me refiero a los elementos, ¿oyeron? Los elementos o los numeritos que componen a la matriz, ¿cierto? Es decir, la entrada A12, la entrada A21, o en su efecto, si es la letra M, la entrada M12, etc. Pregunto, sin necesidad de haber construido la matriz, ¿cuántos elementos van a componerla? ¿O cuántos elementos va a poseer esa matriz? ¿Cuántos números? 6. 6. ¿Por qué 6? Luz. Pues en la composición, si nos damos cuenta, primeramente en el video del ejercicio de introducción, pues también estaba una matriz de 2×3 y su número de elementos era 6 según el video. Así es. Esos elementos, ¿cómo los encontramos? Multiplicando las filas por columnas. 2 filas por 3 columnas me van a dar 6, lo cual va a implicar que esa matriz va a tener 6 elementos, los cuales van a estar conformados por 2 filas y por 3 columnas. Entonces vamos a encontrar esa solución. Como ya yo sé cuántos elementos va a tener, cuántas filas, cuántas columnas, etcétera, va a tener mi matriz, entonces yo voy a encontrar primero el elemento de la fila 1, columna 1. Es decir, el elemento M11. M11. ¿Qué implica eso? Que aquí en esta ecuación, con esta igualdad que te están dando, el valor de I, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1. ¿Y el valor de J, cuánto va a valer? Va a
también valer 1, ¿verdad? Entonces yo reemplazo, usted me quedaría 2 por 1 más 3 por 1. 2 por 1 más 3 por 1. Cuando yo resuelvo eso, ¿qué me va a dar? 2 por 1, 1, más 3 por 1, 3, 2 más 3 me va a dar 5. Es decir, que el primer elemento que va a estar en la fila 1, columna 1, ¿cuánto va a valer? Va a valer 5, ¿cierto? Vamos a construir ahora el elemento que va a estar en la fila 2 y en la columna 1. Es decir, el elemento M21. Entonces, nuevamente, ahora, la fila va a valer 2, es decir, I va a valer 2, más la columna va a seguir valiendo 1, ¿verdad? Entonces, 2 por 2, 4, más 3 por 1, 3, 4 más 3 me va a dar 7. Es decir, que ese segundo elemento, fila 2, columna 1, va a valer 7. Ahora vamos a encontrar el elemento que va a estar en la fila 1, y en la columna 2. Es decir, el elemento M12, fila 1, columna 2. En este caso, I va a valer 1. Y J va a valer 2, ¿verdad? Entonces me queda 2 por 1, 2, más 3 por 2, 6. 2 más 6 me va a dar 8. Ya tengo 3 de los 6 elementos. Vamos a encontrar el cuarto elemento. El cuarto elemento va a estar en la fila 1 y en la columna 3. Para llevar un orden. Buscar el elemento que va a estar en la fila 2. Columna 2. ¿Cierto? Para llevar un orden. 2 por 2 más 3 por 2. ¿Cuánto debería valer ese elemento? De la fila 2, columna 2. 10. 10. Sí, exactamente 10. Muy bien. Y ahora vamos a encontrar los dos elementos que faltan. Vamos a ver. De manera general, ¿cuál es el M que falta? Díganmelo. Profe, falta el M tal. O sea, me dicen los numeritos de la fila y la columna. ¿Cuál faltaría? Faltaría el M13 M13, perfecto. y ¿Y cuál más? el M23. Y el M23, ¿verdad? Es decir, el M que va en la fila 1, columna 3, y el M que va en la fila 2, columna 3. M13, es decir, I vale 1, J vale 3. En este caso me daría 11, ¿verdad? Porque 3 por 3, 9 y 2 por 1, 2, sumado me da 11. Y finalmente el M23. I vale 2. Y J vale 3. Y eso me daría 13. Listo, ya tengo todos los elementos. Ahora vamos a construirla. La matriz dimos que se iba a llamar matriz M igual a o filas. Entonces vamos a colocar los elementos. Ustedes me van a decir cuál es el primer numerito que va aquí. Fila 1, columna 1, 5, ¿verdad? Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1, 7. Ahora, fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2 va 8. Fila 2, columna 2 va 10. Acá, fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3 va 11. Y finalmente, fila 2, columna 3 va al 13. Y aquí obviamente le vamos a colocar el tamaño de la matriz. Es una matriz 2 por 3. Aquí hemos construido una matriz joven y hemos afianzado la parte de las filas, de las columnas,
de sus elementos, etc. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. Profe, ¿puede devolverse al anterior? A ver. Y vamos a finalizar con los tipos de matrices. Ya el día de mañana explicaremos las operaciones. Ya pasé la otra. ¿Listo? Listo. Kenner, ¿ya había copiado? Sí, ya. Ya. Tipos de matrices. Listo. Listo. Voy a llamar esa matriz A, cuyos elementos serán, vamos a poner, no sé, A11, A12, A13, A1N. Jovencito, esa matriz que estás viendo ahí se llama matriz fila. ¿Por qué se llama matriz fila? Porque como estás viendo, nada más tiene una sola fila, ¿verdad? Pero la cantidad de columnas que va a tener va a ser n columnas, es decir, puede tener 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, etcétera, la cantidad que tenga, pero la característica principal es que nada más tiene una sola fila, por eso se llama matriz fila. Este es el elemento fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna n. Un ejemplo particular, yo puedo tener esta matriz, donde sea, aquí está, vamos a poner -2, aquí está el 3, aquí está el 0 y aquí está un medio. Eso de que las matrices siempre trabajan con números enteros, eso es falso. Eso es falso, y cuando estemos dando el método de Gauss-Jordan, que casi siempre, perdón, trabajan con números enteros, es falso, porque nosotros para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿se acuerdan? El año pasado que vimos sistemas de ecuaciones lineales, había un método, había otro método, yo les enseñé 4 métodos, les enseñé por eliminación, sustitución, igualación, les enseñé por determinantes, y creo que el gráfico, no sé si alcancé a dar, se lo les había dado 5 métodos para solucionar un sistema de ecuaciones.
hay un sexto método, y un sexto método es a través de las matrices, aplicando lo que es Gauss-Jordan, pero ya eso más adelante lo vamos a aprender, ¿cierto? Y yo le podía dar un sistema de ecuaciones lineales a ustedes que sería algo como esto: un medio de x menos 3y igual 4 tercios. Después, no sé, 3x más un séptimo de y igual a menos 2 quintos. ¿Cierto? Y ahí estamos usando fracciones. Yo puedo acomodar eso o esos coeficientes en una matriz y resolverla. Aquí está un medio menos 3. Trazamos acá 4 tercios. Más adelante te explicaré qué significa esa barrita. Aquí puedo colocar 3, aquí puedo colocar un séptimo. Aquí coloco el menos 2 quintos. Listo, aquí tengo una matriz que yo puedo empezar a resolver para llegar a la solución de ese sistema de ecuaciones lineales. Entonces no crean que siempre vamos a estar colocando números enteros en las matrices. Listo, segunda matriz o segundo tipo de matriz, matriz columna. Listo. Tiene orden. N por 1. N por 1. Lo cual significa que posee N filas y una columna. Entonces, N filas y una columna. Ejemplo. Yo puedo tener aquí el elemento A11, A21. Por cuestiones de espacio no voy a colocar un tercero, simplemente voy a colocar aquí el que sigue, A, N1. Si tú observas esa matriz nada más tiene una sola columna, pero tiene N filas, ¿cierto? Aquí en particular, primera fila, segunda fila, N filas. Eso es la matriz columna. A manera de ejemplo, puedo tener esta matriz, cuyos elementos sean, no sé, 1, 0, 2. Ahí está. Esa es la matriz columna, que nada más tiene una sola columna y N filas. Y termino con los dos últimos tipos de matrices, que es la matriz cuadrada y la matriz rectangular. Matriz cuadrada. Posee N filas y N columnas. N filas y N columnas. ¿Cómo sabemos que una matriz es cuadrada? Sencillo. Una matriz es cuadrada cuando el número de filas es igual al número de columnas. Por eso digo, posee N filas y N columnas. Ejemplo. Yo puedo tener esta matriz. 1, 4, menos 6, 2, 3 séptimos, 8, un medio, 6, menos 1. Voy a decir que esta matriz no se va a hacer la matriz A. Profe, porque esa matriz es cuadrada. ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3. ¿Cuántas columnas tiene? 1, 2, 3.
Es decir, que su orden es 3 por 3, lo cual implica que el número de filas es igual al número de columnas. Y si una matriz tiene igual el número de filas y el número de columnas, decimos que es una matriz cuadrada, jovencito. Y finalmente, la última, matriz rectangular. Si en la cuadrada el número de filas debe ser igual al número de columnas, para que sea rectangular, ¿qué creen ustedes que debe pasar? ¿Qué debe pasar con el número de filas y el número de columnas? Deberían ser diferentes. Diferentes, ¿verdad? Así es. Posee n filas y m columnas. Obviamente ese n es distinto de m, no es una matriz cuadrada, ¿cierto? A manera de ejemplo, para ilustrar la matriz B, que puede ser 1, 2, 3, vamos a colocarlo así. Menos 6, 4, 1 tercio, 2, menos 1, 0, 0. Esa es una matriz rectangular. ¿Posee cuántas filas? 3. ¿Pero cuántas columnas? Posee 4. Entonces una matriz de filas por 4 columnas. Entonces en ese orden decimos que esta matriz. Faltan otros tipos de matrices como es la matriz identidad, la matriz nula, etcétera, pero cuando estemos dando el método de Gauss-Jordan, que ya va a ser el último indicador, ¿vieron? Ya por lo pronto con esto poder trabajar en las óperas que van a hacer el día de mañana. Entonces, jovencitos, aquí